Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida a tu especial amor el día de hoy. Bueno, ya sabes que el especial amor son los jueves, viernes o sábados y los demás son lecturas generales para solteros, para parejas y para economía. Te quiero muchísimo, mi Sagitario. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Y precisamente si tú quieres que yo ore por ti, por tu relación, por tu amor, manifiéstalo en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Vamos a comenzar un mensaje general para ti con respecto a la situación que estás llevando en este momento. Tú sabes las respuestas, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer en este momento, en este instante. Cree más en ti. Mira, hay algo muy relacionado con la relación de tu padre que está afectando tus relaciones amorosas. Debes sanar ese pedacito. Bueno, debes sanar eso, buscar ayuda, constelaciones familiares, psicólogos, registros akáshicos, reiki. Bueno, hay muchos instrumentos en este momento, biodescodificación. Bueno, muchísimas cosas que tú podrías hacer para sanar ese niño, esa niña interior y tener la relación que tú siempre has querido. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: bueno, yo sano y yo avanzo. O escribe hecho está en los comentarios del video. El día de hoy vamos a responder una pregunta súper especial. Pero primero quiero que pienses en esa persona que es tan querida, tan amada por ti. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. ¿Te conviene estar con esa persona? Esa es la pregunta que vamos a responder en este preciso instante. Vamos a ver tu situación actual. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en tu relación? Wow. Bueno, vamos a sacar todas las cartitas para no llegar a conclusiones aceleradas. Bueno, en este momento definitivamente hay una infidelidad aquí en esta relación. Hay una infidelidad con todos los nombres, ¿ya? Y es una cuestión que ya ha explotado en esta relación. Hay mucha desazón, hay mucho desosiego en esta situación. Planes y proyectos que ustedes tenían juntos, bueno, chum, se vinieron abajo definitivamente. Son una situación que tú, no sé, tal vez pensabas, tal vez la presentías, pero todo esto ha estado como escondido detrás, ya, como que la persona que está siendo infiel en esta relación, o sea, ha querido tapar esto como con tierra, como con, no, pero es que esto ya salió a la luz, tú ya presientes, tú ya sabes, o bueno, la persona que esté siendo engañado ya lo sabe. Eso es una relación que viene de tiempo, con planes serios, con proyectos serios, con mucho trabajo. Han trabajado mucho ustedes dos juntos por todo lo que ustedes querían construir. Y bueno, la verdad es que yo creo que ustedes sí, o sea, a pesar de que esto sea destapado y todo esto y está que está ya Troya, pero creo que ustedes no piensan dejarse. Al parecer no piensan terminar esta relación. Al parecer ustedes dicen no, yo voy a perdonar a mi persona especial, voy a seguir con esta persona y no me voy a dejar vencer. Yo te digo que si esto ya es un patrón en tu vida, en tu relación, precisamente en esta relación, es el momento de que busques ayuda profesional. Tampoco uno puede estarse aguantando los cachos de la persona con la que uno está todo el tiempo, el 100%, y decir, ay no, pero es que pues, voy a seguir con esa persona a pesar de todo, por el orgullo, por no dejárselo al otro, a la otra. No, o sea, tienes que también mirar tu dignidad, ¿ya? Dignificarte tú. O sea, si la otra persona ya está acostumbrada a que hace contigo lo que le dé la gana, bueno, ahí sí, tenaz, terrible esa situación. Bueno, eh, o sea, la herida, las heridas que te estás haciendo o que se está haciendo la otra persona son bastante profundas y sería bueno que busquen ayuda profesional, diría yo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y luego vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, aquí hay una psicodependencia. Definitivamente hay una psicodependencia en esta relación. Hay alguien, uno de ustedes dos, que no quiere soltar a la otra persona, que no, que listo, a pesar de todo lo que le hagan, de todo lo que le digan, ahí está. Dice no y siempre guarda la esperanza. Y siempre dice, yo voy a avanzar, yo voy a seguir trabajando. A mí no importa lo que digan las demás personas, pero detrás de esto hay una desilusión, hay una depresión,
que ya se está convirtiendo en algo patológico, en algo para ya buscar ayuda profesional, te digo. Mira, a pesar de que no se pierdan las esperanzas y toda esta cuestión, la otra persona, la que no está luchando por esa relación, ya, o sea, es como un desprecio, un desinterés, una cosa bastante fea. Mira, yo digo que todo tiene solución en esta vida, todo se puede mejorar, pero si ya es mucha la pisoteadera de tu dignidad, de la dignidad de una, bueno, ahí sí ya no, a buscar ayuda profesional, yo te digo. La situación va a seguir igual, el futuro más bien cercano sigue igual, sigue de la, yo diría que no igual, sigue peor, ¿ya? Porque es como que ustedes tienen una relación enfrente de las demás personas y una relación es en su intimidad, como que son unos príncipes y unas princesas, me disculpan lo que les estoy diciendo, pero parece que tuvieran una doble relación, o sea, no por la otra persona, bueno, la otra persona sí existe, pero como que tienen una doble relación. Una cosa es en la casa o en su intimidad, en su alcoba, y otra cosa es enfrente de los demás. Enfrente de los demás son la pareja perfecta, la pareja feliz. Pero hay una podedumbre, les digo, en medio de esta relación, que yo creo que eso habría que ir al fondo y sacar todo eso. Si ustedes quieren recuperar esto, yo digo que todo se puede en esta vida. Después de que haya vida, hay esperanza, pero tiene que ser de parte y parte, no solamente de la persona que está empujando esta relación, tiene que ser de parte de los dos, porque si no, esto es una, o sea, una cárcel para uno y una tortura horrible para la otra persona. Mira, tal vez usted, la persona que está siendo engañada en esta relación, se está subestimando demasiado. Tal vez no, se está subestimando demasiado. Y esto va a caer por su propio peso. Bueno, esa situación no se va a extender así tanto por el tiempo como ustedes quisieran o como la persona que está siendo engañada quisiera. No, eso no va a ser así de esa manera. Recuerden que el universo está con ustedes, que ustedes si quisieran podrían salir de esa situación, podrían avanzar y crecer. Esa no es la única persona en el universo, no es el único hombre o la única mujer que existe, ¿ya? Si te has metido en la cabeza que es tu llama gemela y que si no estás con él o con ella ya no puedes estar con nadie más, es mentira. Hay en el planeta vemos como más de 7.000 millones de almas. Ya, es imposible que no haya alguien más para ti. Definitivamente tú te sientes culpable por algo, ¿ya? ¿Has sido infiel tú también? Perdónate a ti mismo, a ti misma. Pero ese hecho no quiere decir, o sea, el perdón no siempre significa reconciliarse con las demás personas. Perdónate a ti mismo, definitivamente que sí lo tienes que hacer. Perdónate a las demás personas también. Pero eso no quiere decir que estés ahí dejándote pisotear, haciéndote pisotear definitivamente. Bueno, mira, en cuestiones tal vez el amarre de ustedes también es cuestión económica, ¿ya? Es cuestión económica, es cuestión de manipulación emocional, no están queriendo perder el estatus, pero yo te digo que estás perdiendo es tu vida, ¿ya? Estás perdiendo es tu vida y esto no tiende, listo, o sea, si ustedes no buscan ayuda profesional, eso no tiende a mejorar, eso tiende a definitivamente a irse más para abajo, a incrementar el odio en el uno, en el otro. Mira, ustedes dos tienen todas las herramientas para crecer, para seguir adelante de manera individual, como individuos, ¿ya? Háganlo. Sin esa persona no te vas a morir, ¿ya? Sin esa persona tú vas a poder seguir. Ármate de valor, crece, sigue adelante, valórate y no permitas que se te sigan pisoteando. Eso es lo que yo te digo. Yo digo, o sea, todo se puede en esta vida, ¿ya? Lo que tú quieras, hazlo. Pero también piensa que a veces uno quiere estar con personas o con una persona que realmente no te valora, que te pisotea. Y tú te das cuenta, tú lo sabes perfectamente bien. Bueno, así que vamos para adelante. Hace mucho tiempo que tú dejaste de ser tú mismo, tú misma. Te disminuiste, te anulaste por otra persona, ¿ya? Porque esa persona quisiera. Es momento de que vuelvas a ti. Es momento de que sanes. Todo esto que tú estás viviendo tiene que ver mucho con la relación que tú has tenido con tu madre, ¿ya?
Tienes que sanar ese pedazo, sanar niño, niña interior, para poder avanzar. Tú dices, no, es que todo el tiempo va a ser igual. No, o sea, será igual mientras tú lo quieras, mientras tú lo decidas. Pero si tú tomas la fuerza, vas a ser como un guerrero, como una guerrera. Y no solamente te vas a poder ayudar tú, te vas a poder ayudar a otras personas. En este momento diría que tú no eres ni siquiera tú mismo, tú misma. Tú eres la persona que se creó para satisfacer a otra persona, para sostener, para atar y para amarrar a otra persona. ¿Ya? Tú sabes lo que es correcto, tú sabes lo que es verdad, ve hacia allá, a ese lugar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo sano y yo avanzo y yo crezco y yo me amo y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Te mando un abrazo gigante, mi querido o mi querida Sagitario. Te mando mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad.